¿Y si te dijera que todo lo que te enseñaron sobre cómo tener éxito en tu carrera está fundamentalmente equivocado? Que la orden de ser más pragmático, enfocarse solo en los números y aguantarse y no llorar no es el mapa hacia la cima, sino la receta para una vida de frustración y vacío? Esta es una fuerte creencia que tengo, porque yo viví todo lo contrario. La verdad es que tu mayor debilidad puede ser, en realidad, tu arma más poderosa. ¿Alguna vez has sentido que tus mejores ideas, esas que son más humanas y creativas, son siempre recibidas con una mirada de desdén? ¿Ya probaste el sabor amargo de esa pregunta? Suena bien, pero ¿cuál es el ROI de eso? ¿Te han etiquetado de soñador o idealista, como si fuera un insulto? Si es así, quiero que sepas que no estás solo. Conozco ese dolor íntimamente, porque durante mucho tiempo, esa fue mi historia. Y lo que descubrí puede cambiar el juego para ti. Yo era el analista que fue públicamente humillado por querer abrazar árboles, el profesionista que intentó ser frío y calculador para encajar, pero que se sentía cada día más falso. Me llamaron soñador para minimizarme, pero hoy entiendo que tenían razón. Lo que ellos no sabían es que en este video te voy a mostrar cómo ese sueño se convirtió en un método, en una estrategia. Te voy a contar la historia de cómo transformé la mayor fuente de mi vergüenza en la llave para construir una nueva realidad. Una realidad donde, hoy, ellos trabajan en el mundo que yo soñé. Imaginen la escena, casi como una fotografía antigua en la memoria. Ahí estaba él, un analista junior en el corazón de una de esas gigantes de la tecnología, un verdadero coloso corporativo. Vestía un traje que, francamente, no le quedaba bien, un poco grande de los hombros, un poco corto de las mangas. Era como si la propia ropa delatara que él no pertenecía a ese lugar, o peor, que se estaba esforzando demasiado por pertenecer. Aquel traje era la armadura que creía necesitar para la batalla diaria del mundo corporativo. Su mirada lo delataba todo, una ansiedad constante, una búsqueda incesante de aprobación en cada rostro que pasaba. Él era el rey de las hojas de cálculo, el maestro de los datos. Su vida giraba en torno a celdas, fórmulas y gráficas, pues aprendió que en aquella tribu los números eran el idioma del poder. Demostrar su valor de la manera tradicional no era solo un objetivo, se convirtió en una verdadera obsesión, una forma de decir oye, soy bueno en esto, merezco estar aquí, sin necesidad de usar ni una sola palabra. Muchos se reconocen en esa fotografía, ¿verdad? Ese deseo de encajar en el molde, de seguir el guión que nos entregaron como el único camino hacia el éxito. Él se convirtió en un experto en desempeñar un papel, el del profesional serio y enfocado que toda empresa dice querer. Sin embargo, detrás de esa fachada de competencia y ambición, una sensación extraña comenzaba a bullir, una incomodidad que las hojas de cálculo y los reportes, por más perfectos que fueran, no lograban explicar ni silenciar. Detrás de aquel analista ejemplar, el mago de las hojas de cálculo, existía una realidad que nadie veía. Era un dolor sutil, una angustia creativa que lo consumía lentamente, como una brasa bajo las cenizas. Mientras sus dedos danzaban en el teclado creando reportes impecables, su mente viajaba a un lugar completamente diferente. Un lugar lleno de ideas sobre lo que realmente movía a las personas, sobre la cultura que respiraban y la psicología que definía sus comportamientos diarios en el trabajo. Su mente era un verdadero caldero de innovación, hirviendo con pensamientos sobre cómo pequeños cambios en las relaciones humanas podrían transformar el ambiente y, por lo tanto, los resultados. Él veía conexiones que nadie más parecía notar. Pero, al llegar a las juntas, el mundo cambiaba de color. Toda esa riqueza de pensamiento era recibida con un silencio helado, seguido por la pregunta que se convirtió en su pesadilla. Ok, suena interesante, pero, ¿cuál es el ROI de eso? Esa pregunta, ¿cuál es el retorno de inversión?, era como un balde de agua fría en su alma creativa. Era la prueba de que la empresa no hablaba su idioma. Se dio cuenta de que estaba intentando venderle poesía a quien solo entendía de matemáticas financieras. Y esa disonancia, ese abismo entre lo que él veía como fundamental y lo que el liderazgo consideraba importante, comenzó a crear un eco. Buscando algún tipo de guía, acudió a los más experimentados, esperando encontrar una luz. En su búsqueda de un norte, de alguien que quizás entendiera su inquietud, encontró un coro unísono y desolador. Los mentores, los gerentes, los colegas de mayor edad,
Todos parecían haberse aprendido el mismo guión. El primer consejo siempre venía con un aire de sabiduría práctica: mira, tienes que ser más pragmático. Era una forma educada de decirle que abandonara sus ideas fumadas sobre la gente y la cultura, y que volviera al piso de la realidad corporativa, donde lo único que importaba era la lógica fría. Luego, venía la promesa de recompensa, la zanahoria al final del palo. Enfócate en los números, eso es lo que te da ascensos. Le dejaban claro que el camino a la cima estaba pavimentado con hojas de cálculo y gráficas de desempeño, no con conversaciones y bienestar. Y para rematar, la frase de aceptación, casi una sentencia: aguanta vara, el mundo corporativo es así. Era el decreto final de que el sistema era inmutable y que el problema, al final de cuentas, era él. Es curioso cómo este consenso se disfraza de sabiduría, ¿no es así? Es la voz de la conformidad diciéndote que limes tus partes más auténticas para caber en una caja que no fue hecha para ti. Y lo peor es que, en el intento de ser un buen soldado y seguir las reglas del juego, decidió escuchar. Decidió que se esforzaría por ser el pragmático que todos esperaban. Lo que no imaginaba era que esa decisión lo pondría en el escenario de su primer y más grande fracaso. Y entonces, llegó el día de la prueba de fuego. Armado con la ingenua creencia de que podía ser sutil, entró a una junta de equipo. La agenda era la de siempre: metas, números, desempeño. En un raro momento de valentía, levantó la mano y sugirió algo simple: un cambio minúsculo en la rutina. La idea se enfocaba en el bienestar, pero él la disfrazó con una justificación de negocio, explicando cómo aquello podría, fíjense, aumentar la colaboración y la eficiencia. Intentó hablar su idioma. La respuesta llegó, no como un debate o una negativa, sino como un golpe en el estómago en forma de palabras. Su jefe, frente a todos, soltó una risa de burla y dijo en voz alta: miren, aquí no tenemos tiempo para andar abrazando árboles. La sala, que antes discutía números con seriedad, se llenó de risitas y miradas de reojo. Fue una humillación pública, fría y calculada, hecha para dejar claro que ese tipo de pensamiento cursi no era bienvenido. El silencio que siguió a la burla fue más ensordecedor que cualquier grito. En ese momento, aprendió de la forma más dura que sus ideas no solo eran ignoradas, eran activamente despreciadas. La lección que sacó de ahí, en el calor de la vergüenza, fue peligrosa y equivocada. Pensó que, para sobrevivir, necesitaba ser más como ellos: frío, implacable y cético. Y esa conclusión lo hizo mirar a una figura específica en la empresa con una nueva y distorsionada admiración. Herido y confundido, cometió un error clásico que muchos cometen: eligió al ídolo equivocado. En ese ecosistema, había un director que era una especie de leyenda. No por sus innovaciones o por inspirar equipos, sino por su frialdad quirúrgica. La admiración enfermiza de la oficina venía de su capacidad de despedir empleados mirándolos directamente a los ojos, sin parpadear. Y nuestro joven analista, en su dolor, comenzó a ver esa crueldad no como un defecto, sino como un superpoder a ser codiciado. Entonces, comenzó su metamorfosis. Intentó, de forma consciente, convertirse en un espejo de aquel hombre. Se forzó a ser más distante en sus interacciones, a interrumpir conversaciones que parecían demasiado emocionales para enfocarse puramente en los datos, a adoptar una postura más cínica. Era una actuación de tiempo completo. Estaba cambiando la armadura del traje mal ajustado por una máscara de indiferencia, creyendo que si parecía fuerte e insensible, nadie más podría herirlo o ridiculizarlo. Solo que esa imitación tuvo un costo altísimo, un costo interno. Por cada gota de frialdad que lograba proyectar al mundo, un pedazo de su esencia parecía morir. Se miraba en el espejo y veía a un extraño, una copia mal hecha de algo que ni siquiera admiraba de verdad. Cada día que pasaba, el sentimiento de ser un fraude y el vacío en su pecho solo aumentaban, y fue en ese proceso que una imagen muy poderosa comenzó a formarse en su mente para describir su situación. Fue en ese vacío, en ese intento frustrado de ser quien no era, que una imagen cristalina surgió en su mente. Y esa imagen, esa analogía, lo explicaba todo. Finalmente se entendió a sí mismo como un jardinero intentando, con un optimismo terco, cultivar un jardín en un vasto campo de concreto. Sus ideas sobre cultura, bienestar y psicología eran las semillas.
El suelo, sin embargo, era la cultura de la empresa, duro, impenetrable y hostil a cualquier tipo de vida que no siguiera las reglas de la ingeniería. Lo más interesante es cómo el consejo de los sabios de la empresa encajaba en esta analogía. Cuando le decían sé más pragmático o sé más frío, era como si le estuvieran entregando un martillo neumático. La lógica era clara: si el concreto es duro, usa la fuerza bruta, rompe la resistencia, impón tu voluntad. Querían que abandonara sus semillas y su regadera para convertirse en un obrero de la demolición, alguien que destruye para construir algo que encaje en el estándar. Pero su instinto, su esencia más profunda, se rehusaba a tomar el martillo neumático. El alma de un jardinero no encuentra alegría en la destrucción, sino en nutrir. Entonces, en vez de intentar romper el concreto, su mirada comenzó a hacer otra cosa: empezó a buscar, con una paciencia casi meditativa, una única y minúscula grieta. Un lugar donde la vida, contra todo pronóstico, pudiera encontrar una brecha para finalmente brotar. Y esta nueva perspectiva lo llevó a una profunda reflexión. Llegó una noche en que el peso de todo esto se vino encima de golpe. No era un cansancio común de un día de trabajo, era un agotamiento del alma. Llegó a casa, se sentó en la oscuridad y sintió la carga de ser el jardinero, de buscar grietas, de fingir ser un operador de martillo neumático. Toda la energía había sido drenada de su cuerpo, y por primera vez se permitió dejar de luchar. Fue en ese silencio, en esa rendición momentánea, que el pensamiento más importante de su vida salió a la luz. No fue un grito, sino un susurro. Una pregunta que emergió del fondo de su conciencia y que cambiaría el rumbo de todo. Se preguntó: ¿y si el problema no es la semilla que cargo? ¿Y si el problema es, en realidad, el suelo infértil donde insisto en plantarla? Esa duda, tan simple y a la vez tan profunda, lo golpeó como un rayo. Fue la primera vez que se atrevió a cuestionar el campo de concreto, en lugar de cuestionar su propia semilla. En ese instante, un cambio tectónico ocurrió dentro de él. La culpa comenzó a disiparse, dando lugar a una claridad cortante. La pregunta ya no era qué está mal conmigo, sino qué está mal con este lugar. Aún no tenía respuestas, pero tener la pregunta correcta ya era una revolución. No tenía idea, pero el universo, con su peculiar sentido de la ironía, estaba a punto de darle una oportunidad única, casi una humillación, para que pudiera analizar de cerca la infertilidad de aquel suelo. Poco tiempo después de aquella noche de revelación, la empresa anunció una gran reestructuración. Es en esos momentos cuando el tablero de ajedrez corporativo se agita y las piezas se mueven. Y la gerencia, viéndolo como un elemento disonante, una pieza que no encajaba en su estrategia, vio la oportunidad perfecta para resolverlo. Para sacarlo del camino, le dieron lo que parecía ser un proyecto de consolación, una forma de mantenerlo ocupado y lejos de las decisiones importantes. ¿La tarea? Liderar la encuesta anual de clima organizacional. Esa encuesta era un chiste interno. Una formalidad burocrática que cada año se aplicaba, generaba un reporte bonito y colorido, y cuyos resultados iban directamente al cajón más profundo de algún archivo, para nunca más ver la luz del día. Era una tarea notoriamente inútil, el tipo de proyecto que se le da a alguien a quien se quiere arrumbar, para que la persona se sienta que trabaja, sin que en realidad produzca algo relevante. En el fondo, aquello era una humillación disimulada, un mensaje claro. Era la empresa diciendo: ¿te gusta tanto la gente y la cultura? Entonces toma el proyecto más irrelevante que tenemos sobre eso y déjanos en paz. Pensaron que lo estaban exiliando en una isla desierta, un callejón sin salida para su carrera. Lo que no se dieron cuenta, en su soberbia, es que acababan de entregarle al jardinero la llave oficial para explorar el suelo que él tanto sospechaba que era infértil. Con el proyecto en manos, la primera decisión que tomó fue la más importante de todas: tiró el manual de instrucciones a la basura. Ignoró solemnemente los formularios en línea, las preguntas de opción múltiple y toda la parafernalia burocrática que hacía la encuesta tan inútil. En su lugar, decidió hacer la cosa más simple y, en ese ambiente, la más subversiva que se podría imaginar: comenzó a invitar a la gente a tomar un café, sin agenda, sin formalidades. Usó el pretexto del proyecto de clima para abrir puertas que antes estaban cerradas. Y no se limitó a su burbuja. Conversó con el personal de la planta,
con el equipo de ventas, con los analistas de otros departamentos, con los gerentes que encontraba en el pasillo. Él solo escuchaba. No eran entrevistas, eran conversaciones. Y al escuchar de verdad, comenzó a ver lo que ningún reporte de desempeño jamás mostraría, la verdad que se escondía detrás de los números. Fue entonces que el gran descubrimiento sucedió, claro como la luz del día. El problema del bajo desempeño, de la falta de innovación, de la apatía general, no estaba en los procesos mal diseñados o en la falta de tecnología. La raíz de todo era mucho más humana y profunda, era una mezcla de soledad y miedo. Las personas se sentían solas en sus batallas y tenían miedo de equivocarse, de hablar, de ser ellas mismas. Y con este nuevo mapa en manos, solo necesitaba una oportunidad para probar una intervención. Armado con la poderosa revelación de que el problema era soledad y miedo, actuó. No esperó un permiso o un gran plan estratégico. Durante uno de sus cafés, un vendedor le confesó que el equipo se sentía como una manada de lobos solitarios, cada uno cazando por su cuenta. Basado en eso, se acercó al gerente del equipo y le propuso un cambio minúsculo, casi insignificante, una reunión diaria de solo 10 minutos, sin la presencia de líderes, donde el único objetivo era compartir una dificultad y un aprendizaje del día anterior. El efecto inmediato no fue en los números, sino en la atmósfera. Esos 10 minutos diarios se convirtieron en una válvula de escape. La comunicación, antes restringida y formal, floreció. Los vendedores comenzaron a intercambiar tips, a ayudarse con clientes difíciles, a darse cuenta de que sus miedos y frustraciones no eran solo individuales. Ese pequeño ritual diario comenzó a disolver la isla de soledad en la que cada uno vivía, creando un sentido de equipo que no existía antes. Y entonces, el resultado que nadie esperaba llegó en el cierre del mes siguiente. El equipo, ese mismo equipo, registró un aumento del 5% en el cumplimiento de metas. Puede que no parezca mucho para una corporación gigante, pero era algo que nadie podía ignorar. Fue pequeño, pero fue real. Era la primera prueba concreta, el primer fruto visible que nacía de una semilla de conversación y confianza, y aquello le dio una nueva forma de ver su propia metáfora. Ese resultado del 5%, por más modesto que fuera, fue como un trueno en su mente. De repente, la analogía que había creado para describir su desesperación se transformó en un mapa hacia la esperanza. Finalmente entendió lo que había sucedido y lo verbalizó para sí mismo con una claridad que lo estremeció. Finalmente encontré la primera grieta en el concreto. No era un cráter, no era una falla obvia, pero era una fisura, y era real. Ese pequeño éxito era su brecha. Continuó su reflexión, sintiendo el peso y la belleza del descubrimiento. La pequeña semilla de una conversación honesta acababa de brotar. La semilla no era un software caro, un consultor famoso o una reestructuración compleja. Era algo orgánico, simple y humano, una conversación. El simple acto de crear un espacio seguro para que las personas pudieran ser vulnerables durante 10 minutos al día fue suficiente para generar un resultado que los gerentes perseguían con métodos fríos e impersonales. Y lo más importante de todo, aquello probaba que había vida ahí. El campo no era estéril, solo estaba compactado. El organismo no estaba muerto, solo estaba enfermo. Esta pequeña victoria lo llenó de un nuevo tipo de optimismo, un optimismo pragmático. Ahora sabía que era posible, que otras grietas podían ser encontradas. Lo que no esperaba, en su emoción, era que el guardián del concreto estaba observando y no le había gustado nada esa pequeña planta que se atrevió a nacer. Con la prueba en la mano, ese pequeño pero real aumento del 5% fue ingenuamente con su jefe, el mismo de la infame frase sobre abrazar árboles. Esperaba, quizás, un gesto de reconocimiento, un ok, anotaste un punto. Después de todo, estaba presentando un resultado, un ROI, exactamente el idioma que ese liderazgo decía hablar. Creyó por un instante que el éxito de su semilla sería suficiente para convertir a un guardián del concreto. La realidad, sin embargo, fue brutalmente diferente. El gerente miró los números, escuchó la explicación y su expresión no cambió. En lugar de cualquier felicitación, disparó una orden directa, con una frialdad cortante: deja de perder el tiempo con esa psicología barata tuya y vuelve a enfocarte en las hojas de cálculo que te pedí.
Y para que no quedara ninguna duda sobre la seriedad de la orden, finalizó: esto es una advertencia. Esa advertencia fue más impactante que la humillación pública. Ahí entendió una verdad mucho más profunda y peligrosa sobre el poder. El problema nunca fue la falta de resultados, el problema era que el resultado positivo venía de un método que él no controlaba y no entendía. El éxito de nuestro jardinero exponía la falibilidad del jefe. Quedó claro que, para continuar su misión, ya no podría actuar a la luz del día. Tendría que operar en la clandestinidad. Esa advertencia del jefe lo forzó a tomar una decisión. Podía obedecer y dejar que su descubrimiento muriera en la orilla, o podía continuar y ser despedido. Eligió un tercer camino, mucho más difícil, el de la simulación estratégica. Así, comenzó a vivir una doble vida. De las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, era el actor perfecto, el analista ejemplar que su jefe quería. Entregaba las hojas de cálculo antes de la fecha límite, participaba en las juntas enfocado en los números y nunca más mencionó el bienestar. Pero cuando el reloj marcaba las 6 de la tarde, el verdadero trabajo comenzaba. Mientras las oficinas se vaciaban, él se quedaba. De las 6 de la tarde a las 10 de la noche, se convertía en una especie de antropólogo corporativo clandestino. Con los datos de sus conversaciones, comenzó a mapear secretamente la organización. No el organigrama oficial, sino la red invisible de confianza y miedo que realmente dictaba cómo funcionaban las cosas. Estaba, de hecho, construyendo su verdadero proyecto, una radiografía del alma de la empresa. Esta rutina era agotadora, sin duda, pero también era increíblemente energizante. Durante el día, alimentaba a la máquina. Por la noche, descifraba al fantasma que la atormentaba. Y fue en ese trabajo secreto, al dibujar esas redes de relaciones humanas, que comenzó a ver patrones que se repetían. Se dio cuenta de que lo que estaba observando y tratando de construir tenía un nombre, un concepto académico que necesitaba dominar para dar el siguiente paso de forma más asertiva. El nombre que encontró para lo que estaba mapeando era seguridad psicológica. Y es fundamental entender que esto no tiene nada que ver con la jerga corporativa a la que estamos acostumbrados. No es una de esas palabras bonitas que Recursos Humanos pone en presentaciones coloridas para parecer moderno. Se trata de algo mucho más básico, mucho más visceral y, francamente, mucho más importante para el éxito de cualquier proyecto humano, sea cual sea. La mejor forma de entender la seguridad psicológica es pensar en ella como el oxígeno para un equipo. Sin oxígeno, un ser humano no puede hacer nada más que luchar desesperadamente por sobrevivir. De la misma manera, un equipo sin seguridad psicológica no puede innovar, colaborar o resolver problemas complejos. Sus miembros están demasiado ocupados protegiéndose, calculando cada palabra y con miedo de parecer tontos, incompetentes o negativos. La energía que debería ir al trabajo se va toda a la autopreservación. En la práctica, este oxígeno es la creencia compartida de que un miembro del equipo puede ser el mismo. Es la libertad para decir no entendí, para admitir cometí un error o para proponer tengo una idea medio loca sin el riesgo de ser humillado o castigado. No se trata de ser amable o buena onda, se trata de crear un ambiente de alto desempeño. Y esta percepción de que estaba lidiando con un elemento vital lo hizo pensar en la empresa de una forma diferente, no como una estructura, sino como algo vivo. Su comprensión sobre la seguridad psicológica lo llevó a una segunda analogía, aún más poderosa que la del jardinero. Se dio cuenta del error fundamental en la gestión de la mayoría de las empresas. Los líderes tratan a la organización como una máquina hecha de piezas. Si una pieza se rompe, la cambias. Si el proceso no funciona, lo rediseñas. Pero él pasó a verlo de otra manera, una empresa no es una máquina, es un organismo vivo, con toda su complejidad e interconexiones. En este organismo, los procesos, el organigrama y las reglas forman el esqueleto. Sí, son importantes, dan estructura y soporte. Sin ellos, todo el cuerpo se derrumba. Pero un esqueleto, por sí solo, es una estructura muerta. Lo que le da vida al organismo, lo que lo hace funcional, es su sistema circulatorio. Y en este organismo corporativo, el sistema circulatorio, la sangre que lleva oxígeno y nutrientes a cada célula, es la confianza. Y aquí está la clave de todo,
si la confianza no fluye, si las arterias están tapadas por el miedo y la política, los órganos comienzan a fallar. El departamento de ventas se vuelve anémico, la innovación sufre un paro cardíaco, el marketing se mueve con lentitud. No importa cuán perfecto, fuerte y bien diseñado sea el esqueleto de los procesos. Si la sangre de la confianza no circula libremente, el organismo entero enferma y comienza a morir. Y mientras pensaba en esto, las células de este cuerpo comenzaron a reaccionar a él. A medida que continuaba su trabajo secreto de mapear la confianza, un efecto colateral curioso comenzó a suceder. La noticia se esparció, no por correos o comunicados oficiales, sino por el radio pasillo, el verdadero sistema nervioso de la empresa. Colegas de otros departamentos, personas que apenas conocía, comenzaron a buscarlo discretamente. Agendaban un café, lo llamaban a un rincón, pidiendo consejos o simplemente un hombro en quien apoyarse. Por primera vez, se sentían genuinamente escuchados. Para estas personas, él era una especie de oasis en el desierto de la desconfianza. Un lugar seguro donde podían hablar sobre sus frustraciones e ideas sin miedo a ser juzgados o castigados. Sin embargo, para la alta dirección, que observaba todo desde su torre de control, el escenario era muy diferente. No veían a un sanador, veían un problema. Las conversaciones, la influencia, las conexiones que creaba fuera de la jerarquía oficial, todo eso lo etiquetó. A los ojos el poder se estaba convirtiendo en un influence negativo. Es una paradoja fascinante, ¿no crees? La misma actitud que generaba confianza y alivio en la base de la pirámide era vista como una amenaza en la cima. Un influence negativo no era más que alguien que creaba lealtad y confianza fuera de las líneas de mando oficiales. Estaba desviando el flujo de la sangre del organismo, y el cerebro estaba interpretando eso como una enfermedad. Él sabía que este conflicto de percepciones estaba llegando a un punto de ebullición, que culminaría en el día de la presentación final de su proyecto. Y entonces, el día inevitable llegó. El día marcado en el calendario para la presentación final de su gran proyecto, la encuesta de clima organizacional. La sala era el acuario de los tiburones, toda la directiva estaba ahí, incluyendo a su jefe, que lo observaba con una mirada de advertencia, y al director que un día había idolatrado por su frialdad. El aire era pesado, y el destino de su trabajo clandestino, de meses de conversaciones y mapeos, se decidiría en los próximos minutos. Todos en esa sala tenían una expectativa clara y unánime sobre lo que estaban a punto de ver. Esperaban la misma presentación inofensiva de todos los años. Aguardaban ansiosamente las gráficas de pastel coloridas mostrando datos irrelevantes, como el porcentaje de satisfacción con el comedor. Esperaban las frases motivacionales vacías, del tipo nuestros colaboradores son nuestro mayor activo, impresas sobre una foto de gente sonriendo que, obviamente, fue sacada de un banco de imágenes. Él sabía exactamente lo que querían. El guión era claro, presentar lo obvio, agradecer la oportunidad y entregar el informe para que pudiera cumplir su destino de acumular polvo en un cajón. Tenía la opción de darles ese teatro, de cumplir el protocolo para, quién sabe, ser dejado en paz. Pero la pregunta que martillaba en su cabeza era otra. La verdad que había descubierto en los últimos meses, ¿merecía, o no, ser dicha en voz alta? La decisión final se tomaría en la soledad de la noche anterior. La noche anterior a la presentación, la batalla final no sería en la sala de juntas de la dirección, sino dentro de él mismo. En la pantalla de su computadora, dos realidades lo encaraban. Por un lado, un archivo con 58 diapositivas, la presentación segura. Era la versión que su jefe había aprobado, llena de gráficas inofensivas y análisis superficiales. Era el camino de la supervivencia, el pasaporte para continuar en su doble vida, un largo y tedioso espectáculo de conformidad. Del otro lado, un segundo archivo, con solo 5 diapositivas. Las diapositivas peligrosas. En ellas no había gráficas de pastel, solo la verdad desnuda y cruda que había descubierto en sus conversaciones clandestinas. Las 5 diapositivas hablaban de miedo, de soledad, del sistema circulatorio de la confianza que estaba bloqueado. Eran simples, directas y contenían el poder de una explosión. Mirar los dos archivos era como mirar dos futuros completamente diferentes. Y fue ahí,
en el silencio de su departamento, que la claridad llegó de forma abrumadora. Un pensamiento se formó, no como una opción, sino como la única verdad posible: era infinitamente mejor ser despedido por ser él mismo, que ser ascendido por seguir siendo otra persona. En ese instante, el miedo se fue. Con una calma que no sentía en años, movió el cursor del mouse sobre la presentación de 58 diapositivas y la arrastró a la papelera de reciclaje. El camino estaba elegido. Una de sus 5 diapositivas peligrosas estaba dedicada a su principal herramienta de diagnóstico, la que usó en todos los cafés que tomó. La llamó escucha de 3 niveles, una forma simple de mostrar cómo llegó a conclusiones tan diferentes a las de las encuestas de formulario. El primer nivel, explicaría, es el más básico, donde todos operan: escuchar lo que la persona realmente dice. Son las palabras, los datos, la información explícita. Es la escucha superficial, que apenas rasca la superficie del problema. El segundo nivel, continuaba la diapositiva, es donde la magia comienza: escuchar lo que la persona no dice. Es prestar atención a las pausas, a los desvíos de tema, a las dudas. Es notar que cuando se pregunta sobre trabajo en equipo, la persona elogia a los colegas, el proyecto, la empresa, pero un nombre específico nunca se menciona. Lo no dicho, la omisión, generalmente carga la información más valiosa, como un espacio en blanco en un mapa que dice: aquí hay dragones. El tercer y más profundo nivel de la escucha es el de la empatía: escuchar lo que la persona quiere decir, pero no puede. Es juntar las palabras dichas con los silencios y entender la emoción o la necesidad detrás de todo. La persona habla sobre dificultad con las fechas de entrega, pero lo que quiere decir y no puede es: tengo miedo de fallar y no tengo a quien pedirle ayuda. Dominar esta escucha fue su clave para el diagnóstico, pero necesitaba otra herramienta para probar la enfermedad de una forma que todos pudieran ver. La segunda herramienta que presentaría en sus diapositivas era aún más simple y provocadora, porque era un espejo de la rutina de todos los que estaban en esa sala. La bautizó como el diagnóstico de la Junta Fantasma. Era una prueba rápida, un termómetro para medir el nivel de confianza de cualquier equipo o empresa. Planeaba presentar el concepto no como una teoría académica, sino como una escena de la vida cotidiana que todos allí reconocerían al instante. El escenario es el siguiente: convocas o participas en una junta oficial para decidir un asunto importante, el asunto X. La junta se lleva a cabo, la gente habla, se proyectan las diapositivas y, al final, aparentemente se toma una decisión. Sin embargo, tan pronto como la junta oficial termina, ¿qué sucede? 2 o 3 personas se juntan en un rincón de la sala, o van a tomar un café y tienen otra pequeña reunión, la Junta Fantasma. Y es ahí, en ese encuentro secreto, donde la decisión sobre X se toma de verdad. La conclusión de este diagnóstico es un golpe en el estómago para la gestión tradicional. Si las juntas fantasmas son comunes en tu empresa, el problema no es de comunicación o de alineación, como a los gerentes les gusta decir. El problema es más profundo: tu cultura tiene una enfermedad grave de falta de confianza. La gente no se siente lo suficientemente segura para tener la conversación real en la sala oficial. Y esta percepción sobre su propio dolor e inadecuación en el sistema lo llevó a una última y poderosa analogía sobre sí mismo. Después de entender las herramientas para diagnosticar a la empresa, finalmente consiguió la herramienta para diagnosticarse a sí mismo. Y con ella, vino su tercera y más auténtica analogía. Entendió que su carrera en esa empresa estaba siendo tratada como un árbol de bonsái. Todos los consejos, las críticas, los tips para crecer eran, en realidad, podas. Estaban constantemente cortando sus ramas más audaces y amarrando sus raíces con alambres para que cupiera en una maceta pequeña y decorativa en el escritorio de alguien. Incluso lo elogiaban, lo llamaban árbol, reconocían su potencial, pero solo el potencial de ser un hermoso bonsái. El problema, finalmente se dio cuenta, es que su naturaleza no era de bonsái. Su alma era la de un árbol gigante de la selva, hecho para crecer libre, alto y fuerte, para tener raíces profundas y un propósito grandioso. Él no fue hecho para una maceta, sino para un ecosistema entero, para la inmensidad de la jungla. Y con esa imagen en la cabeza, finalmente le dio nombre a esa angustia que lo acompañaba desde el principio. El dolor que sentía no era de incompetencia o de inadecuación.
Era, literalmente, el dolor de sus raíces siendo contenidas por la maceta. Era la agonía de un árbol de la selva tratando de sobrevivir en el espacio de un bonsái. Y esa claridad, esa certeza de su propia naturaleza, le dio una fuerza inmensa, pero también lo cegó por un momento, casi llevándolo a cometer su mayor error. Lleno de esa nueva energía, de esa certeza de ser un árbol de la selva en un mundo de bonsáis, sintió una urgencia casi violenta de probar que estaba en lo cierto. En su mapeo de la confianza, un nombre se destacaba. Había un gerente específico que era claramente un agujero negro de seguridad psicológica, un epicentro de la desconfianza. Y en su afán de ser quirúrgico, de mostrar el problema de forma incuestionable, cometió su mayor error, decidió exponer al individuo, en lugar de solo diagnosticar el sistema. La intención, en su cabeza, era noble. Pensó que, al mostrar el tumor de forma clara, la dirección entendería la necesidad de removerlo para curar el organismo. Pero la ejecución fue un desastre. Al presentar los datos, aunque de forma anónima, los conectó de una manera que hacía obvio quién era el objetivo. El resultado no fue un debate sobre cultura, sino el inicio de una peligrosa cacería de brujas. El miedo, que tanto quería combatir, solo aumentó. Lo peor de todo fue la reacción de las personas que confiaron en él. Lo vieron usando sus historias, sus desahogos secretos, como armas para atacar a una persona. De repente, ya no era el oyente seguro, el confidente. Corría el riesgo de convertirse en un jugador más en el juego de poder corporativo, solo que con una nueva arma, los datos sobre el alma de las personas. Casi pierde lo único que realmente importaba, la confianza de ellos, y eso le enseñó una lección fundamental sobre su verdadero papel. El hielo que recibió de las personas que antes confiaban en él fue el remedio amargo que necesitaba. Viendo el desastre que su justicia casi causó, aprendió la más profunda de las lecciones, la de la humildad. Entendió que, en su afán de probar un punto, se había cambiado de sombrero. Su verdadero papel ahí no era el de un justiciero, con una espada de datos en la mano para cortar las cabezas de los culpables. Su papel era el de un sanador. Un justiciero busca venganza y castigo, lo que solo genera más miedo y resentimiento, fortaleciendo la enfermedad. Un sanador, por otro lado, busca entender el origen de la herida para poder cicatrizarla. Comprendió que la verdadera transformación, esa que es profunda y duradera, no sucede al señalar culpables en el paredón. Sucede cuando se construyen puentes seguros, caminos bien iluminados para que todos, incluso los que antes creaban el miedo, puedan cruzar hacia una nueva forma de trabajar. Esta percepción cambió su enfoque para la presentación final. Rehizo sus diapositivas, eliminando cualquier dato que pudiera ser usado para cazar a una bruja. El foco ahora era 100% en el diagnóstico del sistema y, más importante, en propuestas de cómo construir esos puentes. Y fue al asumir esta identidad de sanador, de constructor de puentes, que una visión completamente nueva sobre su propia vida comenzó a formarse, una visión que iba mucho más allá de las paredes de esa empresa. Al abrazar su identidad de sanador, algo fundamental cambió en su perspectiva. Su lucha dejó de ser sobre esa empresa específica. Se dio cuenta de que el campo de concreto, el organismo enfermo, no era una exclusividad de ahí. Era un mal que azotaba al mundo corporativo en su totalidad. Por primera vez, al pensar en su futuro, ya no se veía subiendo los peldaños de esa jerarquía. Miró más allá de los muros. Y lo que vio fue un camino hacia afuera, un sendero que se abría frente a él. No era una huida, sino la creación de algo nuevo. La idea surgió con la fuerza de una epifanía, montaría su propia consultoría. Una empresa diferente, que no vendería procesos o softwares, sino que ayudaría a otras empresas a sanar sus organismos vivos. Usaría todo lo que aprendió para ser el médico del sistema circulatorio de otras organizaciones. Esta visión transformó el miedo a la presentación en una calma poderosa. El resultado de esa reunión con la directiva ya no definiría su éxito o fracaso. La decisión de ellos solo dictaría el cuándo, y no el si, él comenzaría su nueva jornada. Su futuro ya no estaba en sus manos. Y lo más increíble es que, sin que él lo supiera, ya existía una prueba viva de que su método no solo funcionaba, sino que ya había generado su primera historia de éxito.
mientras se preparaba para la gran presentación, había una historia que guardaba como un as bajo la manga en su corazón. Era su prueba social, el ejemplo vivo de que sus métodos no eran solo una teoría bonita. Se trataba de una colega, una gerente recién ascendida que estaba visiblemente perdida y abrumada. En una de sus conversaciones secretas, él compartió con ella todo lo que estaba aprendiendo, la escucha de 3 niveles, la idea del oxígeno de la seguridad psicológica, la importancia de construir puentes. Ella no solo escuchó. Ella aplicó. Comenzó a implementar pequeños cambios en su equipo, a crear rituales de confianza, a escuchar lo que no se decía. El resultado fue asombroso. En solo 6 meses, esa gerente, que estaba al borde del fracaso, se convirtió en la líder con la evaluación más alta de todo su departamento. Su equipo no solo cumplía metas, estaban comprometidos, colaboraban y eran innovadores. Ella se convirtió en un punto de luz en un sistema gris. Y la historia no termina ahí. Un año después, cuando él ya había seguido su nuevo camino, esa misma gerente, ahora una directora en ascenso, lo buscó. Lo contrató para llevar esa transformación al resto de la empresa. Ella se convirtió, oficialmente, en la primera clienta de su recién nacida consultoría. Esa historia era la validación final que necesitaba. Con esa certeza, caminó hacia la sala de juntas, ya no como un acusado, sino como un mensajero. Se posicionó frente a la directiva. El aire acondicionado parecía no ser suficiente para la mezcla de tensión y aburrimiento en la sala. Con un clic, proyectó en la pantalla una única diapositiva, una inofensiva gráfica de pastel de la presentación segura que había borrado, pero que su jefe insistió que mostrara. Cumplió la orden. Un silencio pesado se instaló, el silencio de quien espera más de lo mismo. Dejó que la pausa se alargara, sintiendo todas las miradas sobre él. Entonces, respirando profundo, avanzó la diapositiva a una pantalla en negro y dijo las palabras que había estado ensayando durante meses, pero esto no es la verdad. La verdad es esta. Con otro clic, la primera de sus 5 diapositivas peligrosas apareció, con la palabra miedo en letras grandes. Luego, soledad. El cambio en la atmósfera fue instantáneo, como una caída de presión. Vio a su jefe ponerse pálido, la boca abriéndose para protestar, la ira y el pánico en sus ojos. Pero antes de que su jefe pudiera destruirlo, una voz calmada y grave vino de la esquina de la sala. Era un señor mayor, un miembro del consejo que casi nunca aparecía en las reuniones del día a día. Todos se voltearon hacia él. El hombre lo miró fijamente, no con ira, sino con una curiosidad intensa, y le dijo a su asistente: «Cancela mi próxima reunión». Luego, se giró hacia nuestro héroe y ordenó: «Muchacho, continúa». En ese momento, el poder en la sala cambió de manos. Volvamos por un instante a esa primera fotografía que pintamos al principio. La imagen de aquel analista junior, perdido en un traje que no le quedaba, con una mirada ansiosa, tratando desesperadamente de encajar. Era una pieza en una máquina gigante, obsesionado con demostrar su valor a través del único idioma que conocía, el de las hojas de cálculo. Recuérdenlo, porque la distancia entre aquel hombre y el de hoy es el verdadero resultado de esta travesía. Ahora, miren la foto del presente. El hombre que vemos hoy lidera su propia consultoría. Ya no trabaja en un ambiente que lo asfixia, sino en uno que él mismo creó, ladrillo por ladrillo, con base en los principios de confianza y seguridad. El traje mal ajustado fue reemplazado por ropa que refleja quién es. La mirada ansiosa dio paso a una serenidad confiada de quien ya no necesita demostrarle nada a nadie, pues está demasiado ocupado viviendo su propósito. La diferencia entre estas dos imágenes es brutal, pero lo más importante no está en el éxito o en el estatus. La verdadera diferencia es la de la autenticidad. El primer hombre intentaba cambiar quién era para adaptarse a una vida que no era suya. El segundo hombre cambió su vida para que se adaptara a quien él realmente es. Y mucha gente piensa que el gran giro fue la decisión de salirse de la empresa, pero el verdadero secreto, la semilla de todo esto, fue plantada mucho antes. Muchos ven una historia como esta y piensan que el acto de valentía fue renunciar, fue el día en que salió por la puerta principal para no volver jamás. Pero eso es un error. El verdadero secreto, el punto de inflexión que definió todo lo demás, no fue la salida.
La salida fue solo el último capítulo de una historia que ya había sido reescrita. El verdadero momento de transformación fue mucho más silencioso y solitario. El gran giro fue la decisión de ser auténtico dentro de la empresa, incluso cuando todo y todos le decían que no lo fuera. Fue en esa noche, al borrar las 58 diapositivas seguras, que la revolución ocurrió. Fue la elección consciente de abrazar la propia verdad, aunque el precio fuera la humillación o el despido. Decidió dejar de usar la máscara, no en su nuevo trabajo, sino en el antiguo, el lugar más peligroso para hacerlo. Y esa es la lección más importante de todas: el cambio externo es siempre, y sin excepción, una consecuencia de la revolución interna. No cambias tu vida al cambiar de escenario. Cambias tu vida cuando tomas la decisión irrevocable de ser quien eres, donde quiera que estés. El universo, de alguna forma, se reajusta alrededor de una convicción inquebrantable. Y esa convicción transformó incluso la manera en que veía su primera gran analogía. ¿Recuerdan la primera analogía, la del jardinero tratando de plantar en un campo de concreto? Fue útil, sirvió como un mapa para que entendiera su frustración y su entorno. Lo mostraba a él de un lado y a la empresa hostil del otro. Pero, al final de todo, con la claridad que solo la travesía completa puede traer, se dio cuenta de que la analogía estaba incompleta. El objetivo final no era encontrar una manera de ser un buen jardinero. La lección más profunda, la evolución de esa imagen, era mucho más poderosa. Al final, el desafío no era ser el jardinero buscando una grieta en el concreto. La verdadera misión era convertirse, él mismo, en la primera grieta. Ya no se trataba de una acción externa, de buscar un punto débil. Se trataba de ser, en su esencia, la propia fuerza que comienza a romper la rigidez del sistema desde adentro. Tu papel, y el papel de cualquiera que quiera cambiar un sistema, es ser la prueba viviente. La prueba de que algo auténtico, humano y fuerte sí puede crecer, incluso en el suelo más improbable y hostil. Y que esa fuerza, al crecer, no solo sobrevive, sino que inevitablemente comienza a romper la estructura a su alrededor. Es por eso que los sistemas reaccionan con tanta fuerza, no por las ideas en sí, sino por el poder existencial de quien se atreve a ser diferente. Al final de cuentas, todo el aprendizaje de esta jornada puede ser sintetizado en una única y poderosa verdad. Cuando llegas con ideas que se enfocan en las personas, en la confianza, en la autenticidad, y eres recibido con burla o resistencia, es fácil pensar que te están subestimando. ¿Crees que ellos piensan que tus ideas son ingenuas, soñadoras o simplemente tontas, como abrazar árboles? Pero la realidad es mucho más compleja y profunda que eso. La verdad es, no te subestiman por tus ideas diferentes. En realidad, te toman muy en serio. Lo que realmente temen no es tu idea en sí, sino el poder que tu idea tiene de transformar, y por lo tanto amenazar, el mundo que ellos tan cuidadosamente han construido y controlan. Una cultura de confianza no es una amenaza para la empresa, pero es una amenaza mortal para el gerente que lidera a través del miedo. La resistencia, por lo tanto, no es una señal de que tu idea es débil, sino una señal de que es potente. No luchan contra ti porque creen que vas a fracasar. Luchan contra ti porque, en el fondo, tienen un miedo paralizante de que tengas éxito y, al tener éxito, demuestres que su forma de operar no es la única, ni la mejor. Su miedo es la mayor validación que tu verdad podría recibir. Esta jornada, del analista ansioso al emprendedor que vive su propósito, prueba una cosa: tu autenticidad es la fuerza más poderosa que posees. La historia que te conté no es solo para ser admirada, sino para servir como un espejo y un mapa para tu propia revolución. El cambio real no sucede en un gran giro cinematográfico, sino en la decisión silenciosa de honrar quién eres, aunque el mundo te llame soñador. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuál es el traje mal ajustado que sigues usando todos los días por miedo? ¿Cuál es tu conversación honesta, tu semilla de transformación, que te rehusas a plantar? ¿Vas a pasar la vida conformándote con ser un bonsái bien cuidado, pero contenido en una maceta, cuando tu naturaleza es la de un árbol gigante hecho para la selva? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el miedo de los otros defina el tamaño del mundo que puedes crear? La decisión es tuya y el momento es ahora. El mundo no necesita una copia más, un profesionista más que sigue el guión. Te necesita a ti, tu voz,
tu valentía de convertirte en la grieta en el concreto. Si este mensaje te provocó y estás decidido a transformar tu carrera y tu vida, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Nuestra jornada para construir un mundo donde valga la pena trabajar y vivir apenas está comenzando. Te veo en el próximo video.